Bienvenidos a Propio, nuevo episodio. Increíble poder seguir grabando, trayendo contenido cada vez con un poquito mejor calidad de audio y todo eso. He estado soltando mucho contenido, muchos videos en YouTube Shorts, en TikTok, en Instagram sobre el ego. Es un tema que quiero hablar y creo que sea el tema principal de este episodio, ¿no? Y aparte, hablar un poquito con ustedes. Y cuando estaba editando el episodio de la Isla de las Rosas, el episodio anterior, si no lo han escuchado, escúchenlo, está increíble. Me quedé pensando en que este hombre que levantó esta isla, este hombre que construyó su país solo, me quedó ese pensamiento de que parte de esa plataforma, de esa isla, de ese país, fue construido como por la visión de este ingeniero, o realmente fue parte de su ego, el ego de hombre que no aceptaba un no como respuesta, ¿no? Porque el ego tiene esa capacidad de hacer lo que tú quieras, de construir una nación, depende de para qué lo uses, obviamente, ¿no? Para lo bueno, para lo malo. Increíble cuando lo usas como motivación y tienes un ego sano que te permite pues ir haciendo, ir cumpliendo tus metas, ir cumpliendo tus objetivos. Ahí es cuando el ego se usa de buena manera, ¿no? Es que yo pienso que el ego, pues en esencia, es como una historia que nosotros mismos nos contamos sobre nosotros mismos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que yo soy un emprendedor exitoso, o yo soy una víctima de las circunstancias, o yo soy el que siempre tiene la razón, ¿no? El problema no es la historia que trae el ego, no es este contexto en el que nos pone. El problema es que esa historia nos las empezamos a creer tanto que llega un punto que nos distorsiona nuestra realidad, ¿no? Y es que el ego tiene ese poder de modificar la visión de cómo nosotros vemos las cosas. Ese es el verdadero peligro o, o el verdadero punto fuerte del ego, que puede realmente alterar tu día a día, puede alterar tu visión, puede modificar cómo tú ves las cosas. Y que cuando tu identidad como persona también está pegada a tu ego, digamos que cualquier crítica hacia tu trabajo, cualquier crítica hacia tu visión, cualquier crítica hacia un proyecto que tú tengas, esas críticas se convierten como un ataque pues a tu existencia, digámoslo así. O sea, si alguien te dice que tu proyecto falló, si alguien te dice, por ejemplo, que tu podcast no sirve, eso lo vemos como que si nosotros somos el problema, que si nosotros somos los culpables de que ese fracaso pues sea así, ¿no? Y cuando hay personas que tienen su identidad muy pegada a su ego, por eso es que hay mucha gente que se hunde, prefiere hundirse en su barco antes de cambiar la visión de su proyecto, o de cambiar algunas cosas que pueden hacer que tu proyecto esté fallando, o que tu plan no se esté dando como tú quieres que se dé, ¿no? Y esto es un punto muy importante porque nos habla de nuestra personalidad. ¿A qué me refiero con que nos habla de nuestra personalidad? Porque está bien que tú pues tengas una determinación muy grande y que tengas una estética para un proyecto que tú quieras que sea de cierta manera, pero ¿hasta qué punto eres tú el que está decidiendo esa dirección de tu proyecto? ¿Y hasta qué punto es tu ego el que está pues trabajando por ti, el que te está diciendo que seas pues más insistente, el que seas más terco? Porque a veces tenemos que agarrar las críticas y saber que sí tienen razón las personas que nos critican, saber que sí estamos fallando en alguna visión que nosotros tenemos, y pues no hacerle tanto caso a nuestro ego terco que nos obliga a seguir y a seguir intentando en algo que de repente necesita algún tipo de modificación, ¿no? Algún tipo de cambio de visión para que puedas realmente tener un resultado increíble. Este punto me parece
súper interesante y espero que de verdad lo hayan atajado, ¿no? Intenté explicarlo desde mi punto de vista, obviamente, pero para que todos ustedes lo puedan entender al igual que yo, ¿no? Y pónganse a analizar la cantidad de gente que, como lo que les acabo de decir, que prefieren hundirse en su barco antes de cambiar algo en su personalidad que sí está fallando, que sí de verdad es una falla, ¿no? Y algo que marqué aquí para hablarles también a profundidad es el tema del ego en toda esta era digital. Me parece interesante porque muchos de nosotros tenemos diferentes comportamientos a las redes sociales, ¿no? Hay quienes les gustan más o menos, hay quienes las frecuentan más o menos, pero nunca antes en la historia humana había sido tan fácil de alimentar el ego como ahorita, por todo este tema de las redes sociales, ya que estas redes sociales son dispensadores de dopamina prácticamente. Dopamina barata, dopamina rápida. Entonces nunca antes había sido tan fácil, pues, alimentar este ego, ¿no? Digamos que cada like es como un ladrillo más a esa pared que nos separa de los demás. Así lo veo yo, ¿no? Y nos hemos vuelto, por decirlo así, unos curadores de nuestra propia imagen. Nosotros cada vez más nos sentimos como con autoridad de saber qué está bien y qué está mal. Cada vez filtramos más aún nuestras dudas. Cada vez tenemos menos criterio hacia nosotros mismos porque nos dejamos llevar por todas estas tendencias. Ya no sabemos qué está bien, qué está mal. Y si mezclas todo esto con que tú tienes un estilo, digamos que quizás bizarro o diferente a los demás y a la vez tienes una aceptación increíble en redes sociales y tienes un nivel de popularidad superior a los demás, pongamos algún ejemplo de cualquier influencer famosa o famoso, se podrán imaginar cómo están esos temas de ego ahí en su cabeza, ¿no? Un tema bastante loco. De hecho, leí un artículo que ahora se está viendo una nueva tendencia en las ramas psicológicas, que cada vez se ven más psicólogos que se especializan en este tipo de perfiles de personas, ¿no? Este tipo de personas que son famosas en redes sociales, este tipo de influencer, gente que hace live y tienen algún tipo de nivel de fama. Cada vez hay más personas que se dedican a esto, que buscan ayuda psicológica. Y cada vez más se ven estas nuevas ramas de psicología orientadas a estas personas que están, digamos que, sumidas en este mundo digital, ¿no? Y se habla mucho de que la mayor parte de estos psicólogos enfrentan problemas o situaciones con sus clientes de este tipo de personas que son influencers y todo esto, que se sienten muy mal, se sienten muy pequeños, se sienten poco importantes, aun siendo ellos súper famosos en redes sociales, ¿no? Esto es porque mientras más grande es la imagen que tú proyectes, más pequeño te vas a sentir por dentro. Porque sabes que en el fondo, pues ese no eres tú, esa imagen que tú estás proyectando no eres tú, es solamente un avatar, por así decirlo, ¿no? Y el miedo a que se descubra quién tú eres realmente se va a hacer más, como que más presente, va a estar ese miedo cada vez que tú seas más y más famoso. No sé si me expliqué muy bien. O sea, que mientras que tú tienes un nivel de fama o de popularidad en redes sociales, digamos que tienes más latente este miedo a que esa fachada se caiga o que estas personas que te siguen descubran realmente quién tú eres, ¿no? También hay algo que remarqué aquí que quise también traérselos y le quise poner como nombre el costo de la oportunidad. Es que quiero que se pongan a pensar en cuántas veces han dejado pasar oportunidades. O sea, piensen en cuántas oportunidades han dejado pasar solamente porque tu ego no te permitió ser el principiante en eso que querías hacer. Es que el ego odia empezar desde cero. Esto es una realidad. El ego te susurra que ya tú eres demasiado experimentado, que ya tú tienes demasiada experiencia en ciertas ramas o haciendo cualquier cosa.
Digamos que si tú eres una persona que siempre se ha dedicado no sé, eres cocinero, tienes, no sé, 5 años trabajando en cocina, pero tu pasión siempre ha sido ser mecánico. Como ejemplo aquí, random, ¿no? Pues hay gente que se queda siendo cocinero toda su vida porque no se permitieron ser principiantes siendo mecánicos. Entonces quizás este estancamiento que estamos viendo, estas tendencias que estamos viendo a personas que no se están tripeando lo que están haciendo, gente que no le gusta su trabajo, gente que no le gusta su profesión, es realmente porque, no sé, su ego no les permitió experimentar cosas nuevas, su ego les dijo que ya eran lo suficientemente buenos siendo cocineros y para qué tú vas a ser mecánico si ya tú eres cocinero, ¿no? Por ahí va la vaina, por ahí van los tiros y creo que lo ejemplifiqué lo más posible para que pudieran entender mi punto de vista aquí en esta sección, ¿no? Y también en cuanto a los negocios, hay algo que se llama el costo hundido. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto. Y para ponerles un ejemplo, sigamos con que tú eres un cocinero y tienes un negocio de comida y ya no se está yendo bien, ya no, tus números están en rojo, no te salen ventas, no, no hay clientes y tienes la oportunidad de experimentar con otras cosas, de repente empezar en un empleo normal o, o abrir otro negocio de otra cosa que sí te pueda dar la base, ¿no? Pero tu ego te dice que no, ya tú tienes este negocio, en algún momento fuiste exitoso, tienes ya los materiales, ¿por qué vas a invertir en otra cosa? Es tu ego el que te dice no lo hagas porque ya tú eres profesional en esto. No te permite retirarte en paz o dejar una etapa atrás, ¿no? Entonces empiezas a reinvertir, empezar a comprar más cosas para ese negocio que ya no está funcionando y allí es cuando empiezas a perder más y más dinero. Esto es el costo hundido. Esto es lo que les digo que no, el ego que no nos permite diversificarnos, hacer otras cosas, buscarte otro trabajo porque ya tú eres lo suficientemente profesional en lo que haces según tu ego, ¿no? Realmente cuántas personas hay en la quiebra porque su ego no les permite hacer otra cosa o cuántas personas hay dedicándose a algo que realmente no les gusta. Por eso, poner un ejemplo rápido aquí, por ejemplo, si los padres que obligan a sus hijos, por ejemplo, a ser médicos, ¿ustedes creen que es realmente por un interés de bienestar psicológico y económico para sus hijos? Es por ego porque de repente ya yo soy un cirujano respetado, toda mi vida he hecho esto, yo quiero que mis hijos también hagan esto. ¿Hasta qué punto esos padres que obligan a sus hijos a hacer algo o a dedicarse a algo es porque ellos quieren o porque sus hijos quieren? Es el ego que está actuando ahí. El ego de padre, el ego de hombre, el ego de si eres una mujer que obliga a tu hijo a dedicarse a algo. Es el ego. No es por convicción. No es por querer un bienestar para tu hijo. Es porque tú no te permites aceptar que tu hijo puede hacer otra cosa, que tu hijo puede ser libre, que tu hijo puede dedicarse a cualquier cosa. Y hablando de los artistas, hablando de los profesores, hablando de las personas que les gusta hacer algo en específico, cualquier rama del arte, a cualquier cosa que se dediquen. Esta parte del podcast me parece interesante porque habla del silencio y del ruido que hacemos nosotros. Es que el ego le teme al silencio. Esto es aunque parezca loco, esto es real. Por eso es que llenamos nuestras vidas de ruido, llenamos nuestras vidas de notificaciones y todo este tipo de dopamina, ¿no? Es que en el silencio el ego se siente totalmente pequeño. ¿Por qué se siente pequeño? Porque no tiene a quien impresionar. Al ego le gusta impresionar. Pero la paradoja de esto es que precisamente en ese silencio es donde la creatividad de verdad es donde más florece. Por lo menos fíjate en los grandes maestros.
la gente que domina el arte. Ellos no necesitan gritar que son los mejores, ellos no necesitan gritar sus logros, no necesitan nada de esto. Porque digamos que la verdadera autoridad no necesita, no sé, no necesita ser impuesta. Se reconoce, porque cuando dejas de forzar tu importancia, te permites que tu trabajo hable por ti, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que estos grandes artistas, estos grandes músicos que han sido realmente influyentes, se encierran y no quieren saber de nadie y no quieren nada, quieren que su trabajo hable por sí. Porque pienso que han dominado el ego, ¿no? Ya ellos no necesitan estar metidos en una polémica, no necesitan ser vistos siempre para mantener su trabajo hablando por ellos. Por ejemplo, no sé si vieron que Frank Ocean, por ejemplo, tiene muchísimo tiempo como que llevando esta personalidad incógnita y ahorita su equipo de trabajo se ha dedicado a tumbar todas las publicaciones, todas las fotos que le han tomado paparazzi, fans que se han encontrado en la calle. Este carajo está evitando ser famoso. Este carajo está evitando verse en el ojo público. Pero cada vez que saca un trabajo de música, increíble. Él no necesita que su ego hable. Él no necesita nada. Necesita es que su trabajo hable por él. Y lo logra cada vez que lo hace, que hace música y que hace todas estas apariciones con música. Y una pregunta aquí. ¿Alguna vez ustedes han sentido ese alivio cuando ya ustedes son una persona que ya responde? Mejor dicho, ya son personas que no responden a cosas que no les interesan o temas que realmente no quieren hablar. Cuando te dicen algo y tú dices, no sé, no tengo idea, no quiero hablar de eso. Pues esto es un punto importante porque es como que si te quitaran un saco de piedras de la espalda. El tú no debatir, el tú no querer debatir. Este tipo de cosas te da una tranquilidad como persona increíble. Esta libertad de no tener la razón es uno de los mayores placeres de la vida. Literalmente, lo que pasa es que el ego nos dice que esto es un veneno, que no debemos ser así, que tenemos que debatir y tener la razón. No es así. No saben la libertad que nos da no debatir sobre algo que no sabemos, no meternos en cosas que no nos importa, no opinar de la vida de nadie solamente para nosotros quedar bien. Esta libertad de que no te importe ese tipo de cosas que realmente no te importan, pues te da tranquilidad, te da felicidad. Y las veces que quieres saberlo todo, que quieres tener la razón, que quieres debatir, realmente es tu ego actuando por ti, ¿no? Y una sección que le quise poner acá como el antídoto. Suena bastante novelero esto. Y es que el antídoto no es matar el ego. Realmente no tienes que disminuir tu ego. Digamos que tienes que ponerlo pues a trabajar para ti. Básicamente tienes que aprender de él, tienes que saber cómo lidiar con tu ego, ¿no? Y es que cuando pones a trabajar, como te dije, tu ego en ti, pues te vuelves imparable. Digo yo que te puedes volver imparable porque ya no gastas energía protegiendo tu imagen, protegiendo comentarios que tú no puedes controlar. Y esa energía, en cambio, la puedes usar para aprender cosas, para experimentar con cosas nuevas, para conectar con cosas, para conectar con personas, incluso para conectar contigo mismo. Puedes empezar a hacer planes contigo sin que tengas una presión social por querer encajar en círculos con personas que no quieres compartir. Te da mucha libertad poner a trabajar tu ego en beneficio tuyo, para tu beneficio, ¿no? Y bueno, puedes llevar una vida muchísimo más tranquila, ¿no? Otra cosa que les quería hablar es de uno de los reels que subí y hablo de algo muy importante, que es como una característica que es el sesgo del autoservicio, ¿no? Que es que, como les dije, que en la psicología social existe un concepto que está documentado desde hace muchos años, en los años 70. Esto se llama el sesgo del autoservicio.
Digamos que es como ese mecanismo del que hablamos hace rato, que inconscientemente el ego protege tu autoestima, ¿no? Y lo hace de una manera extrema, que es distorsionando tu realidad. Digamos que cuando algo sale bien, el ego te adjudica ese éxito o te dice que salió bien por ti, solamente por ti. En cambio, cuando algo sale mal, tú eres el menos responsable de eso y le das la culpa a que haya salido mal eso, lo que sea que esté pasando, a otras cosas menos a ti. Ese es el problema de cuando no podemos controlar nuestro ego, que no nos hacemos responsables de nuestros propios problemas cuando en muchas ocasiones somos los únicos responsables de lo que está pasando, ¿no? No podemos ir por la vida tampoco, digamos que echándole la culpa a terceros o a cosas que hayan pasado. Tenemos que saber que todas las cosas que vayamos a hacer van a haber problemas, obviamente, y van a haber cosas que nos van a permitir que, que podamos hacerlo. Ya verás tú cómo lo manejas, ¿no? Y bueno, estos fueron esos puntos que quería tocar con ustedes para este episodio. Y espero que les haya gustado. Hablamos un ratico, hablamos cositas interesantes, unos temitas que quería ahí tocar con ustedes sobre el ego y también para subir un episodio completo, ¿no? Probablemente mañana o pasado suba otro episodio. Puedes seguir investigando sobre temas raros, temas random y nos vemos aquí, como siempre. Chao.